Si tu corazón es frágil, no veas este episodio. Una coincidencia revelará el caso más extraño. Dos amigos desaparecen sin dejar ni una sola pista. Durante 6 años todo el mundo creyó que habían huido o muerto en el mar. Pero una sola pelea entre dos hombres borrachos hizo que alguien confesara algo que nunca debió salir a la luz. Y desde ese momento nada volvió a ser lo mismo. La historia de hoy nos lleva a los alrededores de Agadir, a una zona humilde, tranquila, donde la gente se conoce entre sí, donde casi todo el mundo sabe quién entra, quién sale, quién trabaja y quién necesita ayuda. En aquella zona vivían dos amigos inseparables, dos jóvenes que la gente siempre veía juntos. Si uno caminaba, el otro iba a su lado. Si uno trabajaba, el otro trabajaba con él. Si uno se sentaba en un café, el otro estaba enfrente. Era raro ver a uno sin el otro. Muchos vecinos decían: «Estos dos no parecen amigos, parecen hermanos». Uno de ellos se llamaba Hamza. Tenía 20 años. El otro se llamaba Rachid. Tenía 25. 5 años de diferencia, pero una amistad enorme. Los dos venían de familias sencillas, familias que luchaban cada día por salir adelante. No había riqueza, no había lujos, no había comodidades. Había trabajo duro, cansancio y la esperanza de que mañana fuera mejor que hoy. Hamza y Rachid aceptaban cualquier trabajo honrado. Un día trabajaban en la cosecha, bajo el sol fuerte, con las manos llenas de tierra. Otro día estaban en la construcción, cargando sacos, mezclando cemento, subiendo bloques. Otro día ayudaban descargando mercancía. No se quejaban. Lo importante para ellos era volver a casa con algo de dinero limpio, aunque fuera poco. Pasaron los meses. Y un día ocurrió algo que alegró muchísimo a una de las familias. Hamza decidió casarse. Había conocido a una joven de buena familia, respetuosa, tranquila. Y tras hablar con los mayores, fueron a pedir su mano. Todo salió bien. La familia aceptó. Y Hamza regresó feliz. Desde aquel día caminaba diferente. Sonreía más. Trabajaba con más ganas, hacía cuentas. Ahorraba monedas, soñaba con su boda, con su casa, con empezar una nueva etapa. Rachid también se alegraba por él. O al menos, eso parecía. Los dos seguían trabajando juntos cada día. La gente los veía igual que siempre. Nada hacía pensar que se acercaba una tragedia. Una noche terminó como cualquier otra. La mañana siguiente empezó como cualquier otra. Pero al caer la tarde, ninguno de los dos había vuelto. Las familias pensaron: quizás encontraron trabajo lejos y se retrasaron. Llegó la noche, nada, pasaron más horas, nada. La preocupación empezó a crecer. Fueron a casa de vecinos, preguntaron en talleres, preguntaron en cafés, preguntaron en mercados, nadie los había visto. Al día siguiente el asunto ya era serio. Dos jóvenes conocidos, trabajadores, desaparecidos sin dejar rastro. Las familias se reunieron. Los rostros eran de miedo. Las madres lloraban. Los padres intentaban mantenerse fuertes, pero por dentro estaban rotos. Finalmente decidieron ir a la policía para denunciar la desaparición. Los agentes tomaron nota de todo: nombre completo, edad, descripción física, última ropa que llevaban, hora en que fueron vistos, amigos, rutinas, lugares donde trabajaban, problemas recientes, todo. La búsqueda comenzó inmediatamente. Lo primero fue revisar hospitales. Pensaron: tal vez accidente, tal vez atropello, tal vez ingreso sin documentación. Llamaron a centros médicos, nada. Miraron accidentes de tráfico registrados, nada. Buscaron en pueblos cercanos, nada. Preguntaron a camioneros, nada. Como si la tierra se los hubiera tragado. Pasaron los días. Los agentes seguían preguntando por el barrio, hasta que un anciano dijo: «Yo los vi, aquella tarde, caminando juntos hacia la zona del río». Aquella información activó nuevas esperanzas. Tal vez se habían caído. Tal vez hubo una pelea. Tal vez alguien los atacó. La policía y protección civil fueron al lugar. Registraron la orilla. Entraron al agua.
Miraron entre juncos y piedras. Buscaron ropa, huellas, sangre, cualquier señal. Las familias observaban desde lejos, con el corazón en la garganta. Cada minuto parecía una hora. Pero no apareció nada. Ni una zapatilla, ni una camiseta, ni una marca en el barro. Nada. La búsqueda continuó en zonas cercanas. Y entonces apareció otro rumor. Un hombre comentó: «He escuchado que esos dos muchachos querían irse por mar». Otro repitió lo mismo, después otro y otro. En pocos días, medio barrio hablaba de lo mismo. Se fueron en patera. Intentaron emigrar. Quizás murieron en el mar. Pero las familias se negaban a creerlo. La madre de Hamza decía: «¿Irse? ¿Cómo se va a ir si acaba de comprometerse?». El padre añadía: «Ni dinero tenía para eso». La familia de Rachid también lo negaba. Decían que sus hijos apenas ganaban para comer, mucho menos para pagar viaje clandestino. Pero cuando no hay pruebas, la gente inventa respuestas. Y el tiempo empezó a enterrar el caso. Pasó un año, después 2, después 3, luego 6 años. 6 años enteros. La mayoría del pueblo dejó de hablar del tema. Para muchos, estaban muertos. Para otros, habían rehecho su vida en otro país. Pero en sus casas, las madres seguían esperando. Cada llamada de teléfono hacía latir fuerte el corazón. Cada golpe en la puerta levantaba esperanza. Cada joven parecido en la calle hacía girar cabezas. 6 años así, sin verdad, sin tumba, sin despedida. Ahora dejamos Agadir y viajamos a los alrededores de Casablanca. Allí vivía un hombre mayor llamado Mohamed. Se ganaba la vida empujando un carrito ambulante. Desde temprano salía a vender lo que pudiera. Pan, refrescos, pequeñas cosas. Lo justo para comer ese día. La vida de un vendedor ambulante es dura. Caminar mucho, cargar peso, soportar calor, a veces insultos, a veces nada vendido. Pero Mohamed seguía adelante. Por la noche regresaba a una chabola humilde, construida en una zona apartada, lejos de vecinos. Vivía solo, siempre solo. No tenía mujer, no tenía hijos con él, no tenía compañía, solo rutina, cansancio y silencio. Pero había otro problema. Bebía alcohol, mucho. Y en ocasiones otros hombres iban a beber cerca de su chabola. Se reunían hasta medianoche, gritaban, ponían música, discutían, reían fuerte. Mohamed a veces salía enfadado gritando: «Alejaos de aquí, dejadme descansar». Sin embargo, entre todos aquellos hombres había uno diferente, un joven que casi no hablaba. No reía con los demás, no buscaba pelea, no hacía ruido. Solo se sentaba apartado, con una botella mirando al vacío. Siempre en el mismo sitio, siempre serio, siempre cargado de tristeza. Mohamed empezó a fijarse en él. Una tarde lo observó desde lejos. Otra tarde también. Una tercera dijo para sí: «Este muchacho lleva algo dentro». Un día decidió acercarse. Compró una bebida como excusa, caminó hacia él y dijo: «Salam aleikum, hijo, ¿tienes un vaso?». El joven levantó la mirada. «Wa aleikum salam. Sí, tío, aquí tienes». Mohamed se sentó. Hubo silencio unos segundos. Luego preguntó: «Siempre te veo aquí. Solo, ¿qué te pasa?». El muchacho respondió sin ganas: «Problema, como todos». «¿Cómo te llamas?». «Rachid». Mohamed sintió curiosidad, pero no insistió demasiado. Aquel día hablaron poco. Al siguiente, un poco más. Al otro, más. Hasta que poco a poco nació confianza. Rachid contó que vivía alquilado en una habitación, pero lo habían echado. Una noche llegó borracho. Hizo ruido en las escaleras. El yerno de la casa salió furioso y lo expulsó. Mohamed lo escuchó. Pensó unos segundos, Tasasoa dijo: «Ven a vivir conmigo». Rachid se sorprendió. «¿Con usted?». «Sí, compartimos comida, compartimos gastos. Mejor eso que dormir fuera». Rachid aceptó, y desde aquel día se mudó a la chabola. Los días pasaron,
La convivencia parecía buena. Por la mañana Mohamed salía con su carrito. Rachid buscaba trabajos ocasionales. Por la noche volvían, cocinaban algo y bebían, mucho. Ese hábito fue pudriendo todo lentamente. Un día Rachid volvió lesionado de la pierna. Se había caído trabajando, no podía moverse bien. Estuvo en casa varios días. Luego, una semana. Luego más. Mohamed empezó a pagar comida, bebida, todo. Al principio ayudó con gusto. Después comenzó a cansarse. Veía que Rachid seguía bebiendo, pero no buscaba trabajo. Un mes pasó así. La tensión crecía en silencio. Hasta que una tarde Mohamed volvió antes de lo normal. Entró en la chabola y vio a Rachid sentado cómodamente. Música alta, comida preparada, botellas abiertas, bebiendo tranquilo. Mohamed explotó. Yo trabajando todo el día. ¿Y tú aquí de fiesta? Rachid respondió borracho. No me grites, te mantengo yo. No exageres, escondes botellas, comes solo. Y... encima hablas. La discusión subió rápido, gritos, insultos, empujones. Mohamed intentó echarlo fuera. Rachid perdió el control, cogió un cenicero metálico y lo lanzó. Golpeó la cara de Mohamed, sangre inmediata. Mohamed salió furioso, no hacia el hospital, no hacia amigos. Fue directo a la policía. Mohamed llegó a la comisaría con la cara ensangrentada, respirando fuerte, lleno de rabia y humillación. Los agentes, al verlo así, se levantaron de inmediato. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le hizo eso? Siéntese, tranquilícese. Pero Mohamed no quería sentarse. Estaba temblando de furia. Se llevó la mano al rostro, vio la sangre y dijo: un desgraciado, un hombre al que ayudé. Le di techo, le di comida, lo recogí cuando no tenía nada, y así me lo paga. Los agentes intentaron calmarlo, le dieron agua, le limpiaron la herida de forma provisional. Después le preguntaron: ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Mohamed respondió: se llama Rachid, vive en mi chabola, o mejor dicho, vivía. Uno de los policías comenzó a anotar la denuncia por agresión. Pero entonces Mohamed añadió algo inesperado. Bajó la voz, miró a los agentes y dijo: no he venido solo por esto. Todos levantaron la mirada. ¿Qué quiere decir? Mohamed tragó saliva. Ese hombre hace tiempo me confesó algo. Algo grave. ¿El qué? Me dijo que mató a una persona. La sala quedó en silencio. Un agente dejó de escribir. Otro se acercó más. ¿Está seguro de lo que dice? Sí. ¿Cuándo se lo dijo? Hace meses. Una noche que estaba borracho. Habló demasiado. ¿Y por qué no lo denunció antes? Mohamed bajó la cabeza unos segundos. Pensé que se arrepentía. Parecía cargado por dentro. Pensé que tal vez era una locura dicha con alcohol. Pero hoy, después de lo que me hizo, entendí quién es de verdad. Los agentes ya no trataban aquello como una simple pelea. Pidieron más detalles. ¿A quién dijo haber matado? Mohamed respondió: a un amigo suyo, de Agadir. Hace años. La policía organizó la salida de inmediato. Varios agentes acompañaron a Mohamed para localizar a Rachid. Sabían dónde solía beber. Sabían el lugar donde se sentaba apartado. Fueron rápido. Al llegar lo vieron a cierta distancia, sentado en el suelo, con una botella cerca, la mirada perdida. Parecía ajeno a todo. Uno de los agentes gritó: ¡Rachid! El joven levantó la cabeza. Al ver policías y a Mohamed, entendió que algo iba mal. Se puso nervioso. Intentó levantarse deprisa. Miró a izquierda y derecha y quiso escapar, pero apenas dio unos pasos. Lo alcanzaron enseguida. Lo redujeron. Le colocaron las esposas. La gente de alrededor se quedó mirando. Algunos murmuraban. Otros preguntaban qué había hecho. Rachid gritaba: «No hice nada. Soltadme. Es por culpa de este viejo». Lo subieron al vehículo policial y se lo llevaron. En comisaría empezó el interrogatorio. Al principio todo era por la agresión. Le preguntaron por Mohamed. Rachid dijo: «Me insultó, me provocó. Quiso echarme. Yo solo me defendí». Pero los agentes cambiaron de tema.
Háblanos de Agadir. Rachid frunció el ceño. ¿Agadir? ¿Qué pasa con Agadir? Háblanos de tu amigo Hamza. Su rostro cambió por un instante. Fue apenas un segundo. Pero los agentes lo notaron. No sé de qué habláis. Tu amigo desapareció hace años. No sé nada. Mohamed dice que tú hablaste. Rachid se rió nerviosamente. Ese viejo está loco, pero estaba bebido, y cada minuto perdía más control. Los agentes siguieron presionando con calma. ¿Dónde está Hamza? ¿Qué pasó aquel día? ¿Por qué desaparecisteis los dos y solo volviste tú? Rachid comenzó a sudar. Miraba al suelo. Pedía agua. Se llevaba las manos a la cara. Y de pronto, sin darse cuenta, soltó una frase que lo cambió todo. Si él no me hubiera provocado, no habría pasado nada. Los agentes se miraron. ¿Quién? Rachid se quedó callado. Tarde, ya había hablado. ¿Quién te provocó? Hamza, silencio. Responde, Rachid murmuró. Sí. ¿Qué le hiciste? Tardó unos segundos eternos, luego dijo. Lo maté. Los agentes activaron la grabación oficial. Ahora cada palabra importaba. Le pidieron que contara todo desde el principio. Rachid hablaba arrastrando la voz, entre alcohol, cansancio y miedo. Contó que años atrás seguía viviendo en Agadir con Hamza. Seguían siendo amigos. Trabajaban juntos. Iban juntos a todas partes. Pero poco a poco empezaron problemas. Dinero, envidias, discusiones pequeñas, mal. Tu carácter. Una noche bebieron. Discutieron fuerte. Se insultaron. Hamza le dijo cosas que le hirieron. Rachid dijo que perdió el control. Lo golpeó. Volvió a golpearlo. Cuando reaccionó a Hamza ya no se movía. La sala quedó helada. Y después... Lo llevé cerca de una zona apartada, cerca del río, y lo enterré. ¿Solo? ¿Sí? ¿Y luego? Me fui. Dejé Agadir. Vine a Casablanca. Los agentes seguían preguntando. ¿Y por qué desapareciste tú también? Porque si me quedaba, me descubrirían. Entonces todo encajaba. El pueblo creyó que ambos habían emigrado juntos. Pero la verdad era otra. Uno estaba muerto. El otro huyó y dejó que todos pensaran cualquier cosa. A la mañana siguiente, cuando despertó sobrio, Rachid cambió completamente. Negó todo. Dijo, yo estaba borracho. No sabía lo que decía. Inventé cosas. La policía no se alteró. Le pusieron la grabación. Escuchó su propia voz. Fechas, nombres, detalles, lugares, todo. Rachid empezó a ponerse pálido. Intentó resistir. Eso no vale. Estaba bebido. Los agentes respondieron. También hemos comprobado la denuncia antigua de desaparición. Existe Hamza. Existes tú. Desapareciste el mismo periodo. Huiste a Casablanca. La presión aumentó. Horas después, se quebró. Bajó la cabeza. Y confesó otra vez. Esta vez completamente consciente. Se coordinó entonces la investigación con la Gendarmería Real de la zona de Agadir, porque el crimen había ocurrido allí. Los agentes viajaron con Rachid hasta el lugar. El caso de 6 años atrás se reabría oficialmente. Las familias fueron informadas de que había novedades. No les dijeron todo aún, solo que necesitaban paciencia. Cuando llegaron al terreno cercano al río, Rachid empezó a señalar zonas. Fue por aquí. Caminaban unos metros. No, quizá más allá. Avanzaban más. No, tal vez cerca de ese árbol. Los agentes se enfadaban. ¿Nos estás engañando? Rachid juraba que no. Han pasado años, no recuerdo exacto, pero es por esta zona. Trajeron equipos especializados, protección civil, herramientas de excavación, personal forense, y comenzaron a cavar. El sol caía fuerte. La tierra estaba dura. Los vecinos del lugar empezaron a acercarse. Corrió el rumor. Han traído al desaparecido. Van a buscar a Hamza. Cada vez había más gente mirando desde lejos. Algunos incluso ayudaban a mover tierra donde se les permitía. Pasaban las horas. Nada. Después, una pala chocó con algo. Todos se giraron. Se detuvo el trabajo unos segundos. Con cuidado retiraron más tierra. Aparecieron restos óseos. Un silencio enorme cayó sobre el lugar. Muchos pensaron,
Hamza. Pero los especialistas siguieron excavando. Y entonces alguien gritó: «¡Hay más restos aquí!». Los agentes se miraron sorprendidos. Más restos. En otra parte muy cercana, siguieron limpiando la zona y confirmaron lo impensable. Había 2 cuerpos enterrados. No uno, 2. Los agentes se quedaron inmóviles unos segundos. Nadie esperaba aquello. Habían ido buscando el cuerpo de Hamza, el joven desaparecido 6 años atrás. Pero ahora tenían ante ellos 2 esqueletos enterrados en la misma zona. 2 historias, 2 crímenes posibles, 2 familias destrozadas. El ambiente cambió por completo. Lo que parecía el cierre de un caso acababa de abrir otro mucho más extraño. Los especialistas forenses comenzaron a trabajar con extremo cuidado. Cada hueso era retirado lentamente. Cada prenda era observada. Cada objeto cercano se recogía como prueba. No podían cometer errores. Uno de los esqueletos parecía corresponder a un hombre joven. El otro, por tamaño, estructura ósea y restos de ropa, parecía ser de una mujer. Los agentes miraron a Rachid. Él también parecía sorprendido, o fingía estarlo. «¿Quién es la segunda persona?», le preguntaron. Rachid negó rápidamente. «No sé nada. Yo solo enterré a Hamza. No conozco a ninguna mujer». Los investigadores anotaron cada gesto, porque una cosa era segura: o decía la verdad, o estaba mintiendo otra vez. Las familias de Hamza y Rachid seguían esperando noticias. Cuando se supo que habían encontrado restos humanos, el dolor volvió a despertar como si nunca hubiera pasado el tiempo. La madre de Hamza lloraba repitiendo: «Solo quiero saber la verdad. Solo quiero saber dónde estuvo mi hijo todos estos años». El padre apenas hablaba. Miraba al suelo en silencio. Hay silencios que duelen más que cualquier grito. Mientras tanto, en laboratorio forense, comenzó el análisis de los restos. El esqueleto masculino coincidía por edad aproximada y características con Hamza. Además, algunos restos de ropa coincidían con la descripción que la familia dio el día de la desaparición. No había muchas dudas. Después de 6 años, Hamza había aparecido. Su familia por fin tendría respuesta. Pero junto a él estaba una joven desconocida, y nadie sabía quién era. Los agentes revisaron cuidadosamente todo lo hallado junto al segundo cuerpo. Ropa deteriorada, pequeños objetos sin valor. Y una bolsa. Dentro encontraron algo inesperado: un papel médico deteriorado por el tiempo. Lo limpiaron con cuidado. Era una ecografía, una imagen de embarazo. Todos se miraron. Eso significaba algo importante. La joven estaba embarazada cuando murió. Y aquella hoja podía ser la llave para descubrir su identidad. La policía redobló esfuerzos. La ecografía tenía datos casi borrados. Parte de una fecha, algunas letras, y el nombre de un médico o clínica apenas visible. Era poco, pero suficiente para empezar. Los investigadores fueron clínica por clínica, médico por médico, revisando archivos antiguos. Trabajo lento, pesado, aburrido. Pero a veces los casos se resuelven por detalles minúsculos. Finalmente dieron con un doctor que reconoció el formato del documento. Le mostraron la hoja, la observó varios minutos, luego dijo: «Sí, esta ecografía salió de mi consulta». Los agentes sintieron que avanzaban. «¿Puede identificar a la paciente?». El médico respondió: «Necesito revisar archivos antiguos». Horas después regresó con registros viejos. Buscó por la fecha aproximada. Había varias mujeres embarazadas atendidas ese día. Los agentes fueron descartando una a una, hasta llegar a una joven de 18 años, embarazada de 7 meses. Nombre: Salwa. Todos guardaron silencio. Porque además, al consultar registros policiales, descubrieron algo más. Salwa había sido denunciada como desaparecida años atrás. Nadie volvió a verla. Ahora ya tenían nombre, ya tenían edad, ya tenían una familia que llevaba años esperando. Los agentes fueron a buscar a sus familiares. Cuando llegaron, la familia pensó que quizá traían buenas noticias.
Pero las caras serias de los policías lo decían todo. Les preguntaron por Salwa. La madre comenzó a llorar antes de escuchar nada, como si el corazón supiera lo que viene. Les contaron que habían hallado restos compatibles con su hija, que aún faltaban trámites y confirmaciones, que estaba enterrada en una zona apartada y que además estaba embarazada. La familia quedó en shock. ¿Embarazada? Repitieron. No lo sabían. Nadie lo sabía. Los investigadores preguntaron entonces por la vida de Salwa antes de desaparecer. ¿Tenía novio? ¿Problemas, enemigos, trabajo? La familia explicó que trabajaba en casa de una señora acomodada. Iba cada día a limpiar y ayudar con tareas domésticas. Era una joven seria, reservada. No contaba mucho. Solo trabajaba y volvía. Ese dato se volvió central. La casa donde trabajaba sería la siguiente parada. Los agentes fueron a buscar a aquella mujer. Una señora conocida en la zona. Buena apariencia, educada, tranquila. Abrió la puerta sorprendida al ver policía. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Queremos hacerle unas preguntas sobre una joven llamada Salwa. La mujer respondió con naturalidad. Sí, trabajó aquí hace años. Luego dejó de venir. No supe más. Parecía calmada. Demasiado calmada. Le preguntaron si notó algo raro, si estaba embarazada, si hablaba con alguien, si tenía problemas. La mujer negaba todo. No vi nada raro. Era una chica normal. No sé por qué desapareció. Los agentes observaban cada movimiento. A veces no importa lo que alguien dice, sino cómo lo dice. Y aquella mujer estaba demasiado controlada. Siguieron preguntando. Entonces ella comentó algo. A veces alguien la recogía en moto, pero nunca vi bien quién era. Los agentes tomaron nota. Luego preguntaron por sus hijos. La mujer dudó un instante. Después respondió. Tengo dos. Uno joven que estudiaba y otro mayor que me ayudaba en el negocio. La duda duró solo un segundo, pero un segundo puede delatar mucho. Los policías decidieron profundizar. Pidieron teléfonos, fechas, rutinas antiguas y empezaron a revisar contradicciones. También citaron a sus hijos por separado. Cuando la madre supo que interrogarían a sus hijos, se puso nerviosa. Muy nerviosa. ¿Por qué los meten en esto? Mis hijos no hicieron nada. No tienen relación con esa chica. Ahora sí. Aparecía miedo real. Los investigadores siguieron una estrategia psicológica. Hablaron con ella durante horas. Le repitieron preguntas. Cambiaron el orden. Volvieron sobre detalles pequeños. Le dijeron que tenían datos nuevos. Le dijeron que sabían más de lo que parecía. Poco a poco su rostro cambió. El maquillaje no tapa el miedo. Las manos comenzaron a temblarle. Pidió agua varias veces. Miraba la puerta. Preguntaba por sus hijos. Hasta que escuchó a lo lejos que seguían interrogándolos. Y se rompió. Comenzó a llorar. Se llevó las manos a la cara. Y dijo, déjenlos ir. Ellos no tienen culpa. Yo hice todo. Los agentes guardaron silencio. Habían esperado esa frase. Cuéntenos exactamente qué pasó. Ella respiró hondo y confesó. La mujer no podía dejar de llorar. Intentaba hablar, pero la voz se le cortaba. Los agentes la dejaron unos segundos para que respirara. Después uno de ellos dijo con calma. Empiece desde el principio. No oculte nada. Ahora la verdad es lo único que puede hacer. La mujer asintió lentamente. Se secó las lágrimas, miró al suelo y comenzó. Salwa trabajaba en mi casa desde hacía tiempo. Era seria, callada, obediente. Hacía todo lo que yo le pedía. Hizo una pausa. Le temblaban las manos. Yo pasaba muchas horas fuera, ocupada en el negocio, entrando y saliendo, dejando la casa sola. Los agentes escuchaban sin interrumpir. Mi hijo mayor, el que me ayudaba, se quedaba a veces en casa. Volvió a callarse. Sabía que lo siguiente lo cambiaría todo. Un día noté que Salwa estaba distinta, más callada, más nerviosa. Evitaba mirarme. ¿Y luego? Preguntó un agente.
Después vino a buscarme a solas. Me dijo que tenía que hablar conmigo. La mujer cerró los ojos al recordarlo. Me dijo que estaba embarazada. Los agentes no se movieron. ¿Y de quién?, preguntaron. La mujer respondió entre lágrimas. De mi hijo. La sala quedó en silencio. Ella siguió hablando. Yo no lo creí al principio. Pensé que mentía. Pensé que quería dinero. Pensé muchas cosas. ¿Qué hizo entonces? Esperé a que mi hijo llegara. Lo llamé, le pregunté directamente. ¿Y qué respondió? Bajó la cabeza y me dijo que era verdad. Uno de los agentes anotó cada palabra. La mujer continuó. Sentí que el mundo se me caía encima. Pensé en la vergüenza, en lo que diría la familia, en el barrio, en el negocio, en todo. Era una confesión fría, egoísta, centrada en el escándalo, no en la víctima. Salwa me dijo que no podía seguir callando, que si no hacíamos algo, hablaría con su familia o con la policía. ¿La amenazó? No exactamente, pero yo lo sentí así. Y entonces, la mujer comenzó a temblar más. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? De perderlo todo. Aquella frase revelaba la verdadera raíz del crimen. No actuó por defensa. No actuó por accidente. Actuó para proteger su imagen. La mujer explicó que durante días no dejó de pensar. Dormía mal, discutía con su hijo, le reprochaba lo ocurrido, pero ninguno buscó una solución justa. Nadie pensó en Salwa como persona. Solo pensaron en ellos mismos. Hasta que tomó una decisión terrible. Un día Salwa vino temprano, como siempre. ¿Qué hizo al llegar? Se puso a limpiar, luego a lavar. Después estaba agachada ocupada con unas tareas. La mujer respiró fuerte. Yo ya lo tenía pensado. Los agentes la miraron fijamente. Cogí una barra de hierro que había en casa. Se hizo un silencio pesado. Me acerqué por detrás. Su voz casi desapareció. Y la golpeé en la cabeza. Uno de los agentes preguntó: ¿cuántas veces? No lo sé. ¿Cayó al suelo de inmediato? Sí, cayó y ya no habló. La mujer comenzó a llorar de nuevo, pero ya no había compasión en la sala. Solo hechos. Solo una víctima de 18 años, embarazada de 7 meses, asesinada por la espalda. ¿Qué hizo después? Llamé a mi hijo. ¿Cuál de ellos? Al mayor. ¿Qué le dijo? Le dije que viniera rápido, que me ayudara. ¿Sabía lo que había pasado? Cuando llegó, sí. ¿Qué hizo él? Se asustó, pero me ayudó. La mujer contó que envolvieron el cuerpo, que lo bajaron como pudieron, que lo cargaron entre ambos hasta el coche, que condujeron hasta una zona apartada. La misma zona donde años después aparecerían también los restos de Hamza. Una coincidencia macabra. 2 crímenes distintos, enterrados cerca. ¿Por qué allí? Porque era una zona sola, sin casas, sin gente. ¿Quién cavó? Mi hijo empezó, luego yo ayudé. ¿Y la enterraron juntos? Sí. ¿Volvieron después? No, los agentes siguieron preguntando cada detalle. Hora aproximada, ruta tomada, herramientas usadas, ropa que llevaban, dónde dejaron los objetos personales. Todo. Después llamaron al hijo mayor por separado. Al principio negó todo. Dijo que no sabía nada. Dijo que su madre mentía por nervios. Dijo que jamás tocaría a Salwa. Pero la policía ya tenía la confesión de la madre. Y además tenía datos que solo alguien implicado podía conocer. La presión fue aumentando, minuto a minuto, hasta que el joven se hundió. Bajó la cabeza, se puso a llorar y dijo: sí, fui yo quien estuvo con ella. Reconoció la relación con Salwa, reconoció el embarazo, reconoció que su madre lo llamó el día del crimen y reconoció que ayudó a trasladar y enterrar el cuerpo. ¿Intentaste impedirlo?, preguntó un agente. El joven no respondió. Solo lloraba. A veces el silencio responde mejor que las palabras.
Mientras tanto, la noticia empezó a extenderse. La gente no podía creerlo. Una joven desaparecida durante años, embarazada, asesinada por la mujer para la que trabajaba y enterrada en secreto. Muchos repetían, ¿cómo pudo seguir viviendo normal después de eso? Porque ese es uno de los aspectos más duros de ciertos crímenes. Después del horror, algunos continúan desayunando, comprando, saludando vecinos, como si nada hubiera pasado. La familia de Salwa recibió la confirmación oficial. El dolor fue inmenso. No solo habían perdido a su hija, también descubrieron que llevaba un bebé dentro, un nieto que nunca conocieron, una vida doblemente arrancada. La madre de Salwa gritaba, ¿por qué no habló conmigo? ¿Por qué sufrió sola? Preguntas que ya no tenían respuesta. El caso pasó a tribunales. Los medios locales hablaron del asunto. La investigación unió dos crímenes distintos descubiertos casi por accidente. Primero, la pelea entre Mohammed y Rachid. Después, la confesión del asesinato de Hamza. Y al buscar los restos, apareció Salwa, como si una verdad hubiera obligado a salir a la otra. En el juicio de Rachid se presentaron pruebas. Su confesión inicial. La segunda confesión consciente. La localización del cuerpo de Hamza gracias a él. Los antecedentes de desaparición. Su huida a Casablanca. Todo apuntaba claramente a su responsabilidad. Fue condenado con una pena severa por el asesinato de Hamza. En el otro proceso judicial, la madre de la casa y su hijo enfrentaron cargos graves. Asesinato, ocultación de cadáver, destrucción de pruebas, participación en el encubrimiento. El tribunal escuchó cómo Salwa había sido golpeada por la espalda mientras trabajaba, cómo la enterraron, cómo callaron durante años mientras su familia la buscaba desesperada. La sentencia fue dura. La madre recibió una larga condena. El hijo también fue condenado por su participación y por los hechos relacionados con la víctima. Y así terminó una historia que durante años fue solo rumor. Dos amigos desaparecidos, un pueblo creyendo que emigraron, una familia esperando, una joven buscada sin respuesta. Y todo salió a la luz por algo tan simple como una pelea causada por alcohol y una confesión dicha en un momento de rabia. A veces la verdad tarda años, a veces queda enterrada bajo tierra, pero termina apareciendo. Y cuando aparece, lo cambia todo. Hasta aquí la historia de hoy. Si Dios quiere, nos vemos en otra historia, en otro caso, en otra verdad que aún espera salir a la luz.